Juego de leones. En la noche africana se juega un juego letal. Se anuncia todas las tardes. Hay reyes residentes y reyes en ciernes. Mientras cada regente declara su supremacía a la oscuridad, todos los rivales escuchan atentamente en busca de signos de debilidad. Lo importante aquí es lo convincente que sea el mensaje de cada uno de ellos. El rey atacará, luchará y robará, y sofocará, bramando, cualquier disensión en un alarde de fuerza pensado para demostrar su convicción. Pero no nos engañemos, esto no es solo puro exhibicionismo. Pelean como los gladiadores que son, guerreros de un reino milenario de 3,5 millones de años de antigüedad. Cuando dos señores combaten por el botín, todo puede suceder. Son la personificación de la fuerza bruta. Son el símbolo del África salvaje. En cada territorio, solo puede haber un ganador en este juego de leones. Juego de leones. Hubo un tiempo en que 1 millón de leones recorrían África de costa a costa y reinaban en las sabanas. Mientras patrulla su territorio, el rey tiene una única misión: defenderlo durante el mayor tiempo posible. Una sola mirada infunde el terror en los corazones de los que lo rodean. Hoy, más que nunca, mantienen sus territorios con mano de hierro. En algún lugar da comienzo el primer asalto de este juego. Una reorganización infalible de la genética que determinará quién será el próximo rey, quién será desterrado y qué machos sobrevivirán. Este joven de 2 años y medio ha sido aislado de la manada, de su propia manada. Hoy sus propios padres lo están expulsando. Su único pecado ha sido que ha empezado a crecerle una melena. Si ninguno de estos hubiera sido su padre, ya estaría muerto. Si se resiste, morirá. Es posible que esta traición de su propia sangre lo confunda, pero se trata de un rito ancestral. La expulsión de los machos jóvenes al mundo de lo desconocido. Un mundo en el que sobrevivirá o perecerá. Las decisiones de hoy determinarán quién está destinado a sobrevivir y convertirse en rey, y qué material genético está abocado al fracaso. Para entender lo que supone ser un superviviente, tenemos que regresar a cada historia de éxito
y seguir las ramas vigorosas. Es una vida donde impera la ley del más fuerte. Pero para los leones machos, la clave está en la superioridad numérica. En la manada nace igual número de machos y hembras. Un revoltijo de cuerpecitos retozones, nacidos aproximadamente al mismo tiempo gracias a la magia de la sincronización de los ciclos biológicos de sus madres. Sus guarderías, de crías de casi la misma edad e igual número para ambos sexos, propician la socialización de los cachorros. Es una escuela, un campo de juego, un momento en que se crean lazos para toda la vida, vínculos que podrían algún día ser el origen de una poderosa fraternidad para pelear por un territorio. Pero por ahora, las bocas no aprietan ni las zarpas hieren. A esta edad, cualquier macho joven más aventurero será propenso a los accidentes. Una pesada piedra puede ser un juguete inocente, pero podría caerle en su tierna pata y convertir a este cachorro en una víctima temprana. En la manada, un cachorro macho aprende que cuando te tienden una emboscada, siempre hay alguien que te cubre la espalda. El mullido pelaje los protege de unos dientes afiladísimos. Este sistema de guardería funciona. Raramente el tamaño de las crías difiere mucho, ya que se suelen llevar escasos meses de diferencia. De modo que los mayores no pueden hacer mucho daño. El único peligro ahora es que alguien la tome contigo y te hostigue hasta la extenuación. Parece como si las madres hubieran desarrollado un sorprendente instinto de protección hacia los cachorros machos en particular, tal vez porque entienden ya que sus probabilidades son escasas. De modo que, irónicamente, debido a esta protección y tal vez a sus robustos juegos, los pequeños machos acaban ganándoles la mano ligeramente a las hembras. A los 3 meses, los machos suelen superar en número a sus hermanas. La agresividad masculina puede brotar en ellos en cualquier momento y a cualquier edad. Si en un descuido una hembra adulta se cae sobre un cachorro 10 veces más pequeño que ésta, podría acabar con él. Ser pequeño es siempre arriesgado. Si hay un solitario mirando al horizonte, probablemente sea un joven macho que contempla su futuro. ¿Será el primero o el séptimo? ¿Un superviviente o un nómada perdido? En todas las llanuras, en todos los lugares, este desterrado ejemplifica perfectamente por qué la mayoría de los cachorros de una manada nacen aproximadamente al mismo tiempo. Si eres hijo único, recibes mucha atención, incluso tal vez una educación mejor. Pero a la hora de volar del nido, vuelas solo. Para este joven macho del delta del Okavango en Botsuana, cada día es un desafío. Su misión genética, en estos momentos, es sobrevivir y llevar los genes de sus padres hasta otro reino y conquistarlo, propagando su linaje. Pero estos inmensos humedales pueden tragarse a un cazador solitario e inexperto, a un joven macho al que todos los leones residentes quieren ver muerto. Su única salida ahora es vivir en los márgenes territoriales. Cazará en una tierra de nadie situada entre el territorio de su antigua familia y el de otra manada, con la esperanza de no hacer ruido y pasar inadvertido. Los machos de la manada están alerta, a presas e intrusos.
Los leones machos no están bien adaptados a la caza. Sus melenas son banderas territoriales, no camuflajes para las altas hierbas. De modo que cuando el rebaño se separa, el búfalo aislado carga directamente contra el león de la melena oscura. Es un atropello letal con fuga. La cornada le ha perforado un pulmón. Para este macho, todo ha terminado. La batalla se recrudece. Sus combatientes, ajenos al león caído y al joven expulsado que observa a su antigua familia. Mientras sus parientes persiguen y derriban a un búfalo para darse un festín en el que él antes habría sido un invitado favorecido, él solo puede observarles ahora. El macho superviviente es ahora el único amo. Así es como el joven nómada tendrá que mantenerse. Esperará a que su familia siembre el caos y esté demasiado ocupada en menesteres más apremiantes para percatarse de su presencia. El agua siempre ha sido un medio incómodo para él. Todos los felinos abordan las oscuras aguas con precaución. Es territorio de caza de los cocodrilos. Pero si consigue mantener a los búfalos fuera del territorio de la manada, podrá cazar con inmunidad. Aunque si lo consigue, pero finalmente vuelven al territorio de sus padres, habrá perdido la oportunidad. Monta un bloqueo de un solo león, aunque no con demasiada convicción. Si consigue poner en fuga a la manada con un rugido, ganará tiempo. Pero rugir decididamente atraerá a su padre. Así que hace algo bastante taimado. Susurra el rugido al búfalo procurando que la manada no lo oiga. Y entonces se le presenta una oportunidad imprevista. Durante la caótica persecución ha nacido una cría de búfalo. El pequeño va ganando fuerza por momentos, pero si lanza ahora un ataque, la manada podría notar el bullicio y acercarse. Si espera, el recién nacido se pondrá en pie y desaparecerá entre las protectoras patas del rebaño. Es una decisión muy difícil. Ha sido una jugada bien pensada y ejecutada. Virtualmente delante de las narices de su nueva némesis, su propio padre. Puede que se convierta en un experto en la caza de búfalo. ¿Será entonces este el futuro de este joven? ¿Estará condenado a una vida de soledad y alto riesgo? ¿O llegado el momento, huirá con alguno de sus hermanos? La mayoría de los nómadas no tienen que marcharse solos o en pareja como el cazador de búfalos.
A veces los fuertes vínculos establecidos durante los juegos infantiles propician que las hembras jóvenes se emancipen con sus hermanos y primos y formen un grupo de adolescentes. Esto sucede de repente, cuando el rey se vuelve contra ellos, echando espuma por la boca y lanzando miradas furibundas y desdeñosas. Al menos atisbo de rebelión adolescente, no tolerará ni un día más la presencia de los jóvenes en su territorio. Comparado con el joven solitario, esta subdivisión parece una opción mucho mejor. Pero no siempre es lo que parece. Sus vidas se transformarán ahora que se van adentrando cada vez más allá donde el agua se seca. Los leones pierden condiciones físicas a gran velocidad. Irónicamente, la superioridad numérica es ahora su punto débil. Lejos del agua, las presas escasean. Un impala adulto dura menos de 12 segundos y es devorado tan rápidamente que aquel que llega el último no come nada. En solo una temporada han bajado el listón mucho y aceptarán lo que sea. Hasta un elefante muerto hace 5 días, apestando a hienas y buitres, resulta atractivo. Lo suficiente. Pero ahora no pueden ser exigentes. Esta noche no. Cuando es tan frágil la línea entre la vida y la muerte, ni siquiera la masa retorcida de gusanos consigue disuadir a los jóvenes felinos. Están desesperados. Esto es una defensa simbólica, un intento débil por dominar el cadáver y solamente un juego para los leones. La carne está demasiado podrida, putrefacta más allá de lo que estos vagabundos pueden tolerar. Por fin, cuando se marchan, los meses de luchar por las obras y comer restos putrefactos van diezmando al grupo, miembro a miembro. Día tras día, se van abriendo camino en la vida, adentrándose en un territorio cada vez más seco. El destino quiso que la expulsión de estos jóvenes se produjera justo en el peor momento del año, durante la estación seca, cuando el calor abrasador consume hasta la última gota de agua de sus cuerpos. Todavía unas lluvias tempranas podrían salvarlos. Del grupo original de 12 nómadas, solo 3 superarán la primera temporada. Según van sucumbiendo cada uno de los machos nómadas a este inevitable proceso eliminatorio, su cuerpo contribuye a la vida de alguna otra criatura. En la severidad de este increíble sistema estriba su belleza.
El éxito de África radica en su complejidad, su equilibrio entre la vida y la muerte, su armonía. Por cada sombra tenebrosa hay un rayo de luz. Un premio para quien quiera alargar la mano. De todas las etapas de la vida de un león macho, esta fase nómada es la que determinará más su destino. Los vagabundos perdidos que consigan sobrevivir en la naturaleza saldrán reforzados y magullados, pero vivos. Serán los supervivientes supremos listos para reinar. ¿Quién será él? ¿Un solitario perdido o un nómada en un grupo cuyo éxito parece asegurado, pero que sucumbirá víctima de la competencia? Este sistema de expulsión parece injusto e incluso parece ir en contra de la propia supervivencia, del futuro de todos los leones. Algunas manadas como esta, que vive en la ribera de un río a cientos de territorios al norte en África Oriental, ha permitido a sus cachorros machos mayores quedarse un poco más de tiempo. Tal vez demasiado. Una hembra guarda un secreto y nadie se ha percatado de ello. Caza con la manada por la noche y durante el día desaparece. En realidad, los secretos son 3, de 10 días. Los esconde a una buena distancia del territorio de caza, en unos espesos matorrales a orillas de un arroyo. Ha parido de manera desincronizada con sus hermanas, por lo que debe estar más atenta. No puede introducir a sus crías en la guardería, como han hecho todas, y a menudo se pierde las sesiones de caza. En esta época del año, las cebras y los ñúes marchan al sur, cerca de donde tiene escondidos los cachorros. Debe ocultarlos, y debe hacerlo sola. Los ríos son siempre lugares de embotellamientos y a menudo causan ansiedad a los animales que dependen de un suelo firme para efectuar la huida. Los depredadores conocen esta vulnerabilidad y suelen estar atentos a los chapoteos en el agua y a las llamadas frenéticas de los miembros del rebaño que se quedan descolgados y desorientados. Esto es una amenaza y una oportunidad. Las cebras tienen pezuñas afiladas y tienden a reagruparse cuando encuentran zonas de vegetación espesa y cruces de ríos como este. Los cachorros no tendrían ninguna posibilidad si fueran descubiertos. Pero anoche la leona se perdió la caza, de modo que asume un riesgo calculado mientras el rebaño se aleja de la madriguera. Deja a los cachorros solos y sigue el rebaño en el crepúsculo. Cuanto más de noche es, mejor para la nocturna y solitaria cazadora, oculta entre la hierba, escondida por el ruido y la oscuridad. Las cebras están alerta pero en desventaja. La leona lanza el ataque.
Casi lo consigue, y esto la impele a seguir al rebaño y alejarse todavía más en su persecución para poner a prueba la resistencia de las cebras. El gusto de la sangre en la boca la impulsa a seguir, no solo por ella, sino por la necesidad de producir leche con la que alimentar a sus 3 cachorros. Pero la caza la aleja mucho de su madriguera. No es raro que las madres solas dejen a los cachorros durante horas e incluso días. Otro nómada solitario también se dedica a seguir a los rebaños. Se arriesga a mucho más que a ser visto por los machos. Esta táctica de vivir en los márgenes del mosaico de territorios ocupados por leones, actuando discretamente para no llamar la atención, le está funcionando bastante bien. Hasta ahora. Pero en su persecución de las cebras se ha descuidado y se ha topado con un gran problema. La manada de hembras adultas del río y los adolescentes del grupo buscan camorra. Los leones son animales peligrosos y bien armados. A veces es más eficaz herir a tu rival rápidamente y dejarlo ir. El punto más vulnerable de un nómada es que una herida en el muslo se infecte, ya que lo eliminará del juego para siempre. Estos jóvenes machos tienen a su favor la superioridad numérica. Por alguna razón, un permiso para quedarse más tiempo en la manada. Los machos adolescentes siempre están tramando algo. En la manada del río hay 7. Han descubierto algo en la hierba. Y lo quieren. Un cachorro de 10 días. El cachorro se ha alejado de la madriguera de la orilla del río mientras su madre estaba cazando cebras. Este frágil ser, nuevo en este mundo, jamás ha visto un león adulto, aparte de su benévola madre. Esta brusquedad en los juegos debe resultarle muy confusa. De pronto sucede algo incluso más extraño. Uno de los machos jóvenes, ni siquiera el más grande, la emprende con todo el que se le acerque y toma posesión del desorientado cachorrito. A pesar de ser bastante mayor que él, coge al cachorro con una delicadeza que recuerda a los juegos de la infancia, pero con una fuerza que a duras penas puede contener. Un segundo cachorro se dirige hacia los arbustos, pero no va a ninguna parte. Todo el mundo está muy interesado ahora en estos leoncillos. El instinto le dice a este que debe escapar ya. La madre está volviendo, completamente ajena a lo que sucede en casa.
El riesgo ahora es que estos cachorros acaben aplastados debido a la entusiasta actitud posesiva de los jóvenes. Tienen una pequeña posibilidad de permanecer a salvo. Aunque tanta curiosidad pueda agotarlos, mientras dure la novedad, puede que no les pase nada hasta que regrese su madre. Con tanta tensión, algo acabará rompiéndose. Alguien acabará herido. En lugar de aburrirse con sus juguetes, los primos mayores se emplean más a fondo. El macho guardián echa a cualquiera que toque a su cachorro y aplasta el pequeño cuerpo debajo de él. En estos momentos el leoncito solo tiene un arma. Su mal genio. Eso los mantiene a raya de momento. Pero cualquier intento desesperado por escapar se ve frustrado, y poco a poco, la paliza va mermando las fuerzas de ambas crías. Durante las 5 horas siguientes, jugarán, morderán y se pelearán por estos dos cachorros. Y los esfuerzos del macho más posesivo por rescatar constantemente a uno de ellos para sí, no harán más que incrementar la violencia del juego. Hasta ahora, sin embargo, posiblemente debido al grueso pelaje invernal de los cachorros, los afilados dientes y garras de los adolescentes no les han causado aún daños serios. Su madre aún sigue lejos. Esta violencia constante acabará por romperles el espíritu y su deseo de vivir. Los primos habrán cometido un infanticidio. Pero entonces el destino vuelve a actuar. En su determinación por huir, los cachorros traspasan su escondrijo original y caen al arroyo. Es una fortaleza de espinos, y la empinada orilla impide a los machos alcanzar a sus víctimas. Abajo, sin embargo, el más débil apenas consigue sujetarse y no resbalar hacia las frías aguas. Este joven está decidido a coger a los cachorros. La vida pende de un hilo. En este caso, de una sola raíz o liana que podría romperse en cualquier momento. Pero justo cuando está a punto de pisar la rama y romperla, se produce un alboroto. El resto de los leones ha descubierto al tercer cachorro. Ya sea por curiosidad o por su posesividad, este macho vuelve a toda velocidad donde está el tercer cachorro, con la intención de reclamarlo como suyo o impedir a los otros que se lo apropien. Por la tarde el juego se vuelve más serio, más tenebroso. El cachorro ha tirado la toalla. Demasiadas bocas tirando de él en todas las direcciones y demasiado tiempo aguantando las peleas por él. Para este pequeño macho, el juego está a punto de terminar.
La lluvia que cae río arriba enfría el arroyo. El agua empieza a subir alcanzando cada vez más los arbustos, donde los dos supervivientes se encuentran en la maraña de ramas, medio sumergidos ya. El miedo al agua impulsa a uno de los cachorros a subir arrastrándose y huir de un peligro para meterse en otro. El segundo cachorro apenas tiene fuerza para moverse. Se agarra desesperadamente a las ramitas y enredaderas, pero cuanto más lucha, más se lleva el agua el suelo al que está anclada su cuerda de salvamento. El día se ha cobrado su precio. Ya no le queda energía. Pero entonces, de pronto la fuerza viene por otro lado. Su madre ha vuelto. Debe trasladar rápidamente al único cachorro que ha encontrado a un lugar más alto. Ha salvado a uno. Su instinto es alejarlo del agua y esconderlo de los adolescentes. Una decisión imposible. Quedarse con uno y protegerlo, o dejarlo vulnerable e ir a buscar al segundo. Sobre todo, cuando esos machos se han comido a uno de sus cachorros delante de ella. ¿Qué condiciones hacen que algunos de estos cachorros sobrevivan, pero no todos ellos? Todos comparten los mismos genes, las mismas experiencias. Entonces, ¿es todo el azar? Tal vez en este caso sea simplemente el hecho de que su madre no renunciará a ninguno mientras haya esperanza. Esta vez ha rescatado a dos de sus cachorros y logrado lo imposible. Esta es la razón exacta de que los machos jóvenes sean expulsados de la manada a cierta edad, porque empiezan a canibalizar la verdadera alma de la familia misma, su futuro. Cuando la madre regresa, sabe perfectamente lo que le ha sucedido a su tercer cachorro, un macho. Su legado a este juego de leones. Puede oler cómo ha terminado la historia de su hijo. Pero según se aproxima, rugiendo su furia, su pérdida, su descontento, envía un mensaje terminante a estos 7 adolescentes. Su tiempo como miembros de la familia ha terminado. Llevará varias semanas a partir de este momento, pero al final, los primos serán expulsados y tendrán que deambular por el territorio y morir de hambre o colarse en los rincones olvidados del territorio de sus padres. Solo uno de estos 7 machos llegará a la vida adulta. Y
Un día surgirá como el fénix de las profundidades de los humedales y las riberas, el cazador de búfalos, fortalecido en la adversidad, más vigoroso que los otros de su generación. Puede que todavía no tenga tanta seguridad en sí mismo, ni sortee con la dignidad requerida los traicioneros cañaverales, pero está listo para su último asalto. Un islote ha atraído su atención. Hay búfalos y residentes poderosos, una manada y un macho. Y ha venido a por todo. Deberá cogerlos por sorpresa. Y no hay mejor momento para sorprender que cuando todo el mundo está ocupado cazando. Espera su momento y ataca. Esto es la culminación de su aprendizaje. Un ataque directo y firme, sin miramientos. Derramar la sangre fresca y derramarla rápido. Atacar y cubrirse. Su asunto principal es matar o luchar contra cualquier león que vea, macho o hembra. Esto define su intención. Declara su predominio. Ha venido a ganar. Este es el juego de los reyes, el juego de los leones, el juego que los ha convertido en iconos de África. Temibles símbolos de nobleza y poder durante millones de años. Es lo que nosotros, los seres humanos, hemos siempre reverenciado e imitado desde tiempos ancestrales. Finalmente, una vez declarada y establecida su supremacía, con el trono y las hembras en su poder, queda un último obstáculo en este juego. Pero este no selecciona al más débil, a aquellos no destinados a sobrevivir, sino que selecciona cuidadosamente a los más fuertes, a los más grandes, a los mejores. De 20.000 leones que quedan en el mundo, menos de 3.000 son machos que han llegado hasta aquí. Cada año, 600 de estos cansados guerreros, supervivientes de este arduo juego de reyes, son cazados por deporte y ocio. En la actualidad, tenemos más estatuas de leones que leones de verdad. A menos que cambiemos nuestros valores, muy pronto tendremos solo estos fríos y vacíos ojos para recordarnos cuánto hemos perdido.